24 de mayo de 1986, en lo más profundo de la cordillera andina, a pocos kilómetros de la frontera entre Argentina y Chile, un grupo de 12 niños de una escuela rural de Bariloche y su maestra, Elena Rivas, emprendieron una excursión al Cerro Tronador, una montaña temida por su fuerza, su hielo perpetuo y su nombre que parece anunciar una advertencia. Nadie imaginaba que aquel viaje escolar, lleno de risas y mochilas coloridas, sería recordado por décadas como uno de los misterios más inquietantes de la Patagonia. A las 10:23 de la mañana, el autobús que los transportaba fue visto por última vez cruzando el puente de Pampa Linda. Después, el silencio. Ni el vehículo, ni los niños, ni su maestra fueron encontrados jamás. Lo más perturbador ocurrió 20 años después, cuando un dron del Parque Nacional Nahuel Huapi, en un sobrevuelo rutinario, captó algo entre las grietas del glaciar. Una figura, o más de una, moviéndose. Before we continue, tell me in the comments where you are watching from, and don't forget to subscribe for more emotional stories like this one. El 24 de mayo, amaneció despejado, algo poco común para esa época del año en la zona de Bariloche. La maestra Elena Rivas, de 32 años, había organizado la excursión con meses de anticipación. 12 niños del tercer grado, una actividad educativa para observar los glaciares y hablar sobre geografía. Eran chicos de familias humildes, hijos de obreros del aserradero y pequeños ganaderos de la región. A las 7:30 de la mañana, el autobús escolar partió desde la escuela número 187, mientras algunos padres agitaban las manos entre la neblina. Según el registro del guardaparque local, el vehículo cruzó el puesto de control hacia Pampa Linda sin incidentes a las 9:48. Después de eso, solo un dato quedó asentado. Un comerciante de la zona aseguró haber visto el bus detenerse junto a un mirador, justo antes de que el camino empezara a trepar hacia el glaciar Castaño Overa. Lo describió como una pausa breve, como si alguien estuviera tomando una foto. Nadie volvió a verlos. Lo que siguió fue una búsqueda desesperada, una de las más extensas de la historia argentina en zona de montaña, helicópteros, perros rastreadores, guías locales. Todo en vano. Era como si el Cerro Tronador los hubiera tragado. Durante las primeras 48 horas, las autoridades creyeron que el autobús podría haber quedado atascado en algún tramo del camino, bloqueado por la nieve o un desprendimiento. Pero cuando los rescatistas encontraron la ruta despejada, sin huellas, sin rastros de neumáticos, y sobre todo, sin señales de un accidente, la historia comenzó a volverse inexplicable. El operativo se extendió por semanas. Participaron militares, voluntarios y hasta pilotos de Chile que sobrevolaron la frontera en busca de alguna pista. Sin embargo, el Cerro Tronador guardó su secreto con un silencio impenetrable. Ni una prenda, ni un cuaderno, ni siquiera una mancha de aceite. Algunos guías afirmaban que la montaña había cambiado, que el hielo se movía con más rapidez de lo normal, como si algo respirara bajo la superficie. El caso se transformó en un fenómeno mediático. Los diarios de Buenos Aires hablaban de la excursión fantasma, mientras en Bariloche la comunidad vivía entre la esperanza y el duelo. Los padres de los niños se negaban a abandonar la búsqueda, acampando durante meses en la base del cerro. Uno de ellos, Ernesto Villalba, padre de Lucía, de 9 años, declaró a un periodista: «Yo no siento que esté muerta. Es como si todavía me llamara desde allá arriba». Ese testimonio se convertiría en una frase repetida por generaciones. Pero lo que nadie imaginaba era que, a medida que el invierno avanzaba, las cosas comenzarían a volverse aún más extrañas. A mediados de junio, cuando la nieve cubría todo el valle y los helicópteros ya no podían operar, un grupo reducido de rescatistas decidió continuar la búsqueda a pie. Se internaron por una zona poco transitada conocida como la Garganta del Diablo, un estrecho cañón formado por deshielos y antiguos derrumbes. El análisis óptico determinó que esa luz no podía provenir del reflejo solar ni de una fuente artificial conocida. Era una longitud de onda atípica, fuera del espectro visible común, explicó el físico a cargo.
Pero lo más desconcertante vino después. En el borde inferior de la foto, una sombra proyectada parecía no corresponder con ninguno de los objetos de la escena. Una figura alta, difusa, con forma humana, pero sin rostro definido. A partir de ese momento, la historia dejó de ser un simple caso de desaparición. Empezó a rozar los límites entre la ciencia y lo inexplicable. 20 años después, en enero de 2006, el Parque Nacional Nahuel Huapi comenzó a utilizar drones para monitorear el retroceso de los glaciares en la zona del Cerro Tronador. Era un proyecto científico rutinario, destinado a medir la erosión del hielo. Nadie esperaba que, en uno de esos vuelos de reconocimiento, algo completamente inesperado apareciera en pantalla. El operador, un joven geógrafo llamado Julián Pereda, notó una interferencia en la transmisión, una serie de destellos blancos que parpadeaban en una hondonada cercana al glaciar Ventisquero Negro. Pensó que eran reflejos de hielo fracturado, hasta que detuvo el video cuadro por cuadro. Allí, entre las sombras azuladas del hielo, se distinguían formas humanas, pequeñas, quietas, dispuestas en un semicírculo perfecto. Pereda amplió la imagen, y, con un escalofrío, creyó ver lo imposible: los mismos 13 cuerpos descritos en la fotografía de 1986. Los expertos del parque intentaron explicar el fenómeno como una pareidolia óptica, una ilusión generada por la textura del glaciar. Pero cuando revisaron los metadatos del dron, descubrieron que los sensores térmicos habían registrado temperaturas anómalas en esa zona, 13 puntos de calor débiles, persistentes, como si algo o alguien emitiera energía bajo la superficie helada. Las coordenadas exactas fueron clasificadas y el área quedó restringida, oficialmente por motivos de seguridad geológica. Sin embargo, el video se filtró, y lo que mostraba al final del registro, nadie quiso admitirlo públicamente. El archivo filtrado comenzó a circular entre periodistas locales y foros de Internet especializados en misterios de montaña. En apariencia, era un video común. El dron avanzaba lentamente sobre el glaciar, registrando grietas y desprendimientos, mientras el viento producía un zumbido constante. Pero en el minuto final, justo antes de que la cámara perdiera señal, algo cambió. La imagen se estabilizó de manera repentina, como si una fuerza invisible detuviera el aparato en el aire. Luego, del interior de una grieta, emergió una neblina espesa, de un color entre blanco y azul metálico. En esa bruma, se delinearon figuras. 13. Nuevamente, inmóviles, casi traslúcidas. Los analistas del CONICET confirmaron que los cuerpos parecían proyectar sombra, lo que descartaba que fueran un simple reflejo. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió en el último fotograma. Una de las figuras, la más alta, giró lentamente la cabeza hacia la cámara. El rostro apenas se distinguía, pero las coordenadas digitales del visor coincidían con el mismo punto geográfico donde, en 1986, se había registrado por última vez la señal de radio del autobús escolar. El dron cayó segundos después. Cuando los técnicos lo recuperaron, el dispositivo presentaba marcas de congelación profunda y un patrón de rayas circulares en el lente, como si hubiera sido tocado por algo con temperatura opuesta al hielo. Los peritos no hallaron fallas mecánicas ni interferencias electromagnéticas explicables. Simplemente, el aparato se había detenido en el aire y luego había descendido sin control. El video fue censurado, pero una copia llegó a manos de un periodista de Bariloche. Su testimonio posterior abriría la parte más perturbadora de todo el caso. El periodista se llamaba Martín Ledesma, colaborador del diario Río Negro y especialista en crónicas de montaña. Según su esposa, el 17 de marzo de 2007 recibió un sobre sin remitente en la redacción. Dentro había un DVD con la etiqueta Tronador 86 Rec. Ledesma, intrigado, llevó el material a su casa esa misma noche. Pasó horas observando el contenido cuadro por cuadro, tomando notas y haciendo pausas en ciertos fragmentos. A la mañana siguiente, llamó a un colega y le dijo una frase que quedaría registrada en su buzón de voz: no eran sombras, están ahí abajo, congelados, pero no muertos. Aquella fue la última vez que alguien escuchó su voz.
3 días después, su automóvil fue hallado abandonado en la ruta que conduce a Pampa Linda, con las llaves puestas y las puertas cerradas. Dentro, sobre el asiento del copiloto, había una carpeta empapada por la humedad. Contenía copias de fotogramas del video y un mapa del tronador con una zona marcada en rojo, zona de resonancia. Los investigadores concluyeron que Ledesma se había internado solo en la montaña, posiblemente en busca del punto exacto donde el dron había captado las figuras. Nunca fue encontrado. Lo inquietante es que, semanas después, guardaparques reportaron oír a través de las radios un leve zumbido, seguido de una interferencia que repetía, con una voz distorsionada, el mismo mensaje grabado en el contestador: no están muertos. Desde entonces, las autoridades prohibieron cualquier sobrevuelo no autorizado sobre el glaciar. Pero aún hoy, los habitantes de Bariloche aseguran que, en ciertas noches de invierno, cuando el viento desciende del tronador, se escuchan risas lejanas, como si los niños siguieran jugando entre los cielos eternos. Con el paso del tiempo, el caso del Cerro Tronador se convirtió en un tema prohibido en la región. Las autoridades evitaron pronunciarse, y los archivos oficiales fueron sellados bajo el argumento de preservación ambiental y seguridad nacional. Sin embargo, investigadores independientes y científicos del Instituto Balseiro comenzaron a analizar los datos térmicos y electromagnéticos registrados durante los vuelos de 2006. Descubrieron algo sorprendente. En el área donde aparecieron las figuras, el glaciar emitía una frecuencia sonora subterránea de baja intensidad, una vibración constante, casi imperceptible, que se repetía cada 12 segundos exactos. Algunos la llamaron la respiración del tronador. Otros propusieron una explicación más audaz, que las víctimas quedaron atrapadas dentro de una burbuja de aire bajo el hielo, donde ciertos procesos físicos y químicos, combinados con temperaturas extremas, podrían haber preservado los cuerpos de forma anómala. Pero había algo que la ciencia no podía explicar. Las emisiones térmicas seguían activas, 20 años después del accidente, en el mismo patrón de 13 focos. Ninguna simulación climática justificaba ese fenómeno. Algunos teóricos hablaron de un efecto piezoeléctrico masivo generado por el movimiento del glaciar, otros de un portal electromagnético natural, una resonancia única del lugar. Las familias de las víctimas, en cambio, rechazaron las explicaciones técnicas. Para ellos, los niños y su maestra nunca se habían ido. El tronador los guardó, los protegió del tiempo, decía Ernesto Villalba, ya anciano, en una entrevista televisiva de 2012. No quiero que los encuentren, solo quiero que sigan jugando allá arriba. La historia había trascendido el misterio, se había transformado en una herida compartida, una leyenda viva que aún late en la frontera del hielo y el silencio. Hoy, casi 40 años después, el Cerro Tronador sigue en pie, majestuoso e impenetrable, como un guardián de secretos demasiado antiguos para ser comprendidos. Los lugareños dicen que cada tanto el glaciar truena, emitiendo un estruendo que hace temblar el valle entero. Es el sonido que le dio su nombre, pero también, para muchos, el recordatorio de aquel día en 1986 en que 13 almas se desvanecieron sin dejar huella. Los nuevos visitantes, sin saberlo, caminan sobre el mismo hielo que quizás conserva algo más que roca y memoria, conserva historias, conserva presencias, y cuando el viento sopla desde la cumbre, algunos juran escuchar una voz femenina que llama suavemente, contando hasta 12, y luego un silencio tan profundo que corta la respiración. En 2024, un equipo de geólogos intentó volver a registrar la zona donde el dron captó las figuras. Las coordenadas exactas habían desaparecido del sistema satelital. Era como si el lugar nunca hubiera existido. Solo quedó una señal residual, una vibración débil, idéntica a la que se registró 20 años atrás. Un eco, una repetición, tal vez una respuesta. ¿Fueron atrapados por el tiempo, por la montaña, o por algo que aún no entendemos? Quizás el tronador no sea solo una masa de hielo y piedra, sino un umbral entre lo que recordamos y lo que el mundo decide ocultar. Porque, a veces, los desaparecidos no piden ser encontrados, solo ser recordados.
Thank you for watching. Subscribe, turn on the bell, and tell me if you like this story.